Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.11, La Legión Infernal. En agosto de 1813, Simón Bolívar logró lo imposible. Menos de un año antes, había sido un miserable exiliado en Curazao, sin ninguna esperanza racional de un final feliz para su vida. Pero en lugar de rendirse, se visualizaba marchando triunfante de vuelta a Venezuela, al frente de un gran ejército patriótico, despejando el camino de españoles y realistas rumbo a la gloriosa liberación de Caracas. Y luego lo hizo. En menos de un año lo había logrado. Había pasado de exiliado en la ruina a héroe triunfante. Naturalmente, su estatus en Caracas subió de nivel con respecto a la última vez que estuvo allí. Hay que recordar que siempre había sido mantenido a distancia por los dirigentes más prudentes y juiciosos de la ciudad. No había servido ni en la Junta de Caracas ni en el primer Congreso venezolano, y solo consiguió el puesto de embajador en Gran Bretaña porque pagó el viaje. Cuando se unió al ejército de la Primera República fue nombrado como un simple coronel, y Miranda lo mantuvo lejos de acción a propósito. Pero ahora era el general, el libertador, y ya nadie podía mantenerlo a distancia, porque donde quiera que estuviera Bolívar, ese era ahora el centro de la acción, y había pasado de radical tolerado a dictador de facto de Venezuela. Ahora bien, si recuerdan nuestra lectura del decreto de guerra a muerte, mucha gente creyó a Bolívar cuando dijo, cito, «Somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los estados que cubren nuestras armas están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia». Así que bueno, no es nada sorprendente que mucha gente en Venezuela esperara que el Libertador restableciera la primera constitución venezolana en toda su gloria federalista. Pero no había chance de que Bolívar fuera a hacer eso. Cuando el restablecido gobernador republicano de la provincia de Barinas solicitó la restauración de la constitución, Bolívar dijo no. Venezuela ahora se gobierna desde Caracas. La falta de unidad política es lo que nos metió en este lío y yo no voy a cometer el mismo error otra vez. Y Bolívar no solo estaba hablando de una Venezuela unificada aquí, porque apenas llegó a Caracas ya estaba discutiendo su visión de unirse con Nueva Granada, es decir, la actual Colombia, para formar un solo superestado unificado. Y este sería un proyecto que Bolívar perseguiría el resto de su vida, pero que nadie más querría hacer realidad. Y seguiría con el mismo discurso hasta el día en que finalmente lo echaron de Bogotá en 1830. Pero aunque Bolívar podía dictar condiciones al gobernador de Barinas y a las demás provincias del oeste de Venezuela, después de todo, él las había liberado a todas y comandaba los ejércitos de Occidente, no le podía dictar condiciones a las provincias del este de Venezuela, porque esas provincias estaban guarnecidas por los ejércitos de Santiago Mariño, y por tanto, en Oriente, era la palabra de Mariño la que imperaba, no la de Bolívar. Mariño dejó claro que esperaba que sus territorios fueran estados independientes dentro de un sistema federalista. Y aunque Bolívar rechazó la idea, no había nada que pudiera realmente hacer para imponer su visión centralista a Mariño. Porque no es que Bolívar pudiera marchar hacia el este y derrotar a Mariño, ni tampoco quería hacerlo realmente, que habría sido extremadamente contraproducente. Así que cuando la Segunda República se puso en marcha a finales del verano de 1813, el oeste era dirigido por Bolívar y el este por Mariño. Ahora bien, si dibujáramos un mapa de Venezuela en el verano de 1813, las cosas se veían muy favorables para la Segunda República Venezolana. Había una división entre Bolívar y Mariño, sí, pero su enemigo común, los realistas,
habían sido replegados a unos pocos enclaves aislados, principalmente a lo largo de la costa y luego en el sureste profundo a lo largo del río Orinoco. Domingo de Monteverde se había recluido en Puerto Cabello y había rechazado todas las ofertas de capitulación. Más al oeste, la ciudad de Coro seguía siendo una bien defendida base de operaciones realistas y actualmente estaba bajo el mando de un mariscal de campo español llamado Juan Manuel Cajigal, que había sustituido al que se suponía que se había convertido en capitán general después de la caída de la Primera República, un tipo que se llamaba Fernando Mijares. Y mencionamos a Mijares brevemente hace 2 episodios, pero luego dejamos de hablar de él porque la verdad no hay mucho que decir. Cuando Monteverde se lanzó a la conquista de Caracas por su cuenta, Mijares hizo algunos débiles intentos de ejercer su autoridad y como no pudo dijo, bueno, está bien, no pasa nada. Y se embarcó de vuelta a Puerto Rico para no volver jamás. Monteverde nunca recibió ninguna sanción oficial para su campaña, ni para el año que pasó como dictador de facto de Venezuela. Simplemente lo hizo. Y aunque al final las autoridades españolas nunca lo castigaron, Simón Bolívar sí. Así que con un futuro brillante a la vista, a los 30 años Bolívar se estableció en Caracas como dictador autoproclamado de emergencia. Con el tiempo, llegaría a pedir la formación de un gobierno representativo, pero por el momento no tenía mucha prisa. Y a falta de una constitución o un gobierno que funcionaran, Bolívar gobernaba. Pero aunque tenía una idea bastante clara de cómo evitar los errores de la Primera República, Bolívar se vio rápidamente enfrentado a un dilema que le permitiría cometer errores totalmente nuevos. Los hombres y mujeres de las principales familias de Caracas acudían casi a diario para asegurarse de que Bolívar no planeaba hacer ningún cambio muy radical, que los esclavos rebeldes volverían todos a trabajar y que los pardos arrogantes serían puestos en su sitio. Querían que desviara recursos militares a patrullas de cazadores de esclavos, para que todos pudieran volver a tener sus haciendas funcionando como antes. Ahora bien, como he dicho, Bolívar no era y nunca fue realmente partidario de la supremacía blanca. Pero en este momento le parecía más importante consolidar el apoyo entre la élite criolla que entre los pardos de clase baja. Y esto sería un gran error, porque la mayoría de la población venezolana, como hemos dicho, no era blanca. Y Bolívar aún no se había dado cuenta de que mientras los criollos no le bajaran 2 al racismo, el proyecto republicano estaba condenado al fracaso. Y su incapacidad para reconocer este hecho, siguiendo la corriente de lo que sus viejos amigos y vecinos querían, fue el nuevo error que condenaría a la Segunda República. Así que esto nos lleva a los hombres que demostrarían ser el factor decisivo, no solo en esta primera etapa de las guerras de independencia venezolana, sino en todas las etapas. Si el conflicto hubiera seguido enfrentando solamente a las fuerzas republicanas de Bolívar y Mariño contra las pocas fuerzas realistas que quedaban, lideradas por Monteverde y Cajigal, tengo pocas dudas de que la Segunda República habría sobrevivido bastante más de lo que lo hizo. Pero no fue así. Y eso se debió a que en las extensas llanuras que cubrían la mayor parte del sur de Venezuela, los hombres de los llanos se estaban uniendo en bandas que luego se fusionarían para convertirse en megabandas, que a su vez se fusionarían para convertirse en ejércitos enteros. Y de aquí en adelante, cualquiera que sea el bando de los llaneros, ese es el bando que va a ganar. Como recordatorio, los llanos son una región que comprende buena parte de la actual Venezuela y Colombia, principalmente caracterizada por tener extensas sabanas. En la época de Bolívar, estas eran enormes extensiones de tierra sin valor, atravesadas por cauces de ríos que se inundan de mayo a octubre y se secan de noviembre a abril. Todo el territorio estaba, y sigue estando, infestado de insectos, pero no de metales preciosos. Sin embargo,
como en estas tierras se introdujo ganado y caballos durante los primeros días de la conquista, estos ahora vagaban en manadas salvajes y había una población de llaneros, en su mayoría mestizos, que se habían trasladado allí para aprovechar el comercio en pieles y carne. Y estos llaneros van a ser súper mega importantes en esta historia. Los llaneros recorrían por decenas de miles las vastas llanuras. Muchos de ellos habían llegado a esta vocación como vagabundos, maleantes y espíritus libres, que habían salido para escapar de las rígidas estructuras sociales de las zonas urbanas civilizadas. Y en los llanos apenas se reconocía el sistema de castas raciales, ya que prácticamente todos los llaneros eran alguna variante de no blancos. Eran negros o indios, mestizos, pardos, zambos. Y los propietarios de las grandes haciendas eran, por supuesto, criollos, pero estos tipos eran casi unánimemente propietarios ausentes, dejando la gestión de las tierras y los rebaños a los administradores negros y pardos y mestizos. Y en todo caso, más bien en los llanos los blancos puros eran vistos como flojos y débiles, porque los llaneros eran una gente resiliente que se enorgullecían de su capacidad para soportar cualquier dificultad. Cabalgaban de sol a sol, cabalgaban cuando hacía 1000 grados y todo lo que tenían para beber era polvo. Cabalgaban cuando no hacía más que llover durante meses y todo el campo estaba inundado. Soportaban los insectos, dormían en el suelo. Los llanos no eran completamente anárquicos, pero era una existencia mucho más darwiniana que en las ciudades. Los débiles no podían sobrevivir, solo los fuertes sobrevivían. Y esta gente, los llaneros, demostrarían ser los hombres que tenían el destino de Venezuela en sus manos. Ahora bien, durante los primeros días de la Primera y la Segunda República, creo que es justo decir que los llaneros no tenían mucha conciencia política, que digamos. Y la mayoría no cabalgaba la batalla en defensa de una agenda política u otra. No eran como los zapatistas, los soldados campesinos de la Revolución Mexicana, que lucharon específicamente por reformas políticas y económicas concretas. No. Más que nada, era la promesa de saqueo, riqueza y aventura lo que conseguía la voluble lealtad de los llaneros. Pero aunque no tenían conciencia revolucionaria, hay que decir que seguían siendo una fuerza revolucionaria. Es decir, una vez que tienes enormes ejércitos de caballería mestiza que odiaban a los criollos y querían humillarlos, matarlos y luego tomar sus cosas, incluso si era solo la codicia lo que los impulsaba, toda esa matanza y saqueo tiene el efecto de cambiar la sociedad. El primer hombre que reconoció el potencial militar y político de los llaneros fue, irónicamente, un peninsular y uno particularmente despiadado llamado José Tomás Boves. Boves había nacido en el norte de España en 1782, por lo que tenía alrededor de 30 años en este momento y solo era 9 meses mayor que Bolívar. De adolescente, Boves se convirtió en piloto sirviendo en barcos mercantes que comerciaban entre España y las Américas. Pero en algún punto fue detenido en Venezuela por contrabando y las autoridades lo metieron en la cárcel. Solo consiguió su libertad aceptando exiliarse en los llanos, por lo que se trasladó a la pequeña ciudad interina de Calabozo, donde se reinventó como comerciante y ganadero. Hombre carismático e imponente, famoso por su cabeza enorme, Boves pronto se convirtió en un personaje destacado de Calabozo. Había intentado alistarse en el ejército de la Primera República, pero su petición de mando había sido rechazada por los engreídos criollos de Caracas. Y poco después, en circunstancias turbias, fue arrestado por traición y metido en la cárcel. Y de hecho, estaba destinado a ser ejecutado, pero en mayo de 1812, el ejército de Monteverde llegó a Calabozo y lo liberaron. Boves se unió entonces al ejército de Monteverde y fue recompensado por sus servicios en enero de 1813, cuando fue nombrado administrador de Calabozo. Pero por supuesto,
enero de 1813, es justo cuando Bolívar estaba terminando la campaña en Magdalena y Santiago Mariño estaba reinvadiendo el este de Venezuela con sus 45 apóstoles. Pronto, la marea se volvería contra el régimen monárquico de Monteverde. Pero la campaña admirable de Bolívar no pasó por Calabozo, ni las fuerzas de Mariño penetraban aún tan al oeste. Así que por su cuenta, Boves empezó a formar una legión de llaneros para luchar contra las fuerzas de la Segunda República. Sin embargo, Boves y sus llaneros eran realistas solo de nombre. Boves odiaba a todos por igual, y su argumento al reclutar tenía más que ver con el saqueo y la plata que con Dios y el rey. Pero además, Boves ahora tenía un odio especial por los criollos aristocráticos, racistas y débiles que dirigían la República. Así que cuando los representantes de la República llegaron para comenzar el proceso de integración en toda Venezuela bajo el dominio de Caracas, Boves les dejó muy claro que no eran bienvenidos en Calabozo y que si el cifrino de Bolívar quería una guerra a muerte, bueno, que lo iba a tener. Así que a mediados de septiembre de 1813, la Segunda República se enfrentaba a una guerra en dos frentes, contra las verdaderas fuerzas realistas dirigidas por Monteverde y Cajigal, que operaban desde Puerto Cabello y Coro respectivamente, y luego Boves y sus llaneros merodeadores. Ya hacían expediciones, saqueando haciendas, fincas, así que después de unas 8 semanas de pausa, tras la conclusión de la campaña admirable, Simón Bolívar volvió a la guerra. A mediados de septiembre, Monteverde fue reforzado con 1.200 soldados peninsulares, enviados desde Cádiz. Y casi tan pronto como estas tropas desembarcaron, Monteverde organizó una salida de Puerto Cabello. Quería ir a capturar Valencia, que estaba a solo unos 48 kilómetros al sur. Monteverde condujo a 2.000 hombres fuera de Puerto Cabello a finales de septiembre, pero a medida que se acercaba a Valencia, un ejército republicano de 3.000 hombres se encontró con ellos en Bárbula el 30 de septiembre y bloqueó definitivamente el avance de Monteverde. Cuando las fuerzas realistas retrocedieron, los republicanos los persiguieron y un par de días más tarde, el 3 de octubre, libraron una segunda batalla en las trincheras, donde el propio Monteverde resultó gravemente herido. Así que los realistas tuvieron que retroceder hasta Puerto Cabello, totalmente derrotados. Esta debacle convenció al coronel que había conducido a los 1.200 refuerzos desde España de que Monteverde, herido, ya no estaba en condiciones de seguir al mando. Así que el coronel tomó el control de Puerto Cabello y en poco tiempo Monteverde se embarcaría rumbo a Puerto Rico, abandonando por completo nuestra historia, y permanecería en Puerto Rico hasta 1816, para luego regresar definitivamente a España, donde viviría hasta su muerte en 1832. Nunca se le amonestó por su año como dictador autoproclamado de Venezuela, porque como veremos en el próximo capítulo, los acontecimientos en España eran demasiado tumultuosos como para que nadie se preocupara por Monteverde. Y en cualquier caso, su vigorosa defensa del dominio español en las Américas le valió elogios, no amonestaciones. Así pues, todo iba viento en popa para los republicanos en este frente de la guerra, a lo que seguirían buenas noticias en el otro frente, ya que para hacer frente a los llaneros, Bolívar envió 2.500 hombres a Calabozo, al mando de un hombre particularmente despiadado llamado Vicente Campo Elías. Al igual que su oponente, Boves, Campo Elías era un peninsular. Había sido comerciante en la ciudad de Mérida cuando las olas revolucionarias comenzaron a estrellarse en las costas venezolanas. Y a pesar de ser un español de pura cepa, Campo Elías se unió con entusiasmo a la causa patriota. Fue prominente en el movimiento de la Junta Independiente y sufrió mucho cuando cayó la Primera República, al ser víctima del acoso de los agentes de Monteverde. Cuando Bolívar entró a Mérida, al comienzo de la campaña admirable, Campo Elías se unió y tomó la iniciativa de reclutar a otros para unirse al ejército bolivariano.
y Campo Elías sería uno de los más firmes defensores de la guerra a muerte, siendo famoso por ser un español que odiaba a otros españoles. De hecho, es famoso por haber dicho: asesinaré a todos los españoles y cuando no quede ni uno, me degollaré yo mismo para que no quede ni uno de esa raza maldita. Así que el 14 de octubre de 1813, Campo Elías se encontró con la legión de llaneros de Boves en las afueras de Calabozo y los derrotó de forma tan decisiva que cuando Boves huyó del campo de batalla, solo pudo escapar con 17 hombres. Campo Elías tomó cientos de prisioneros y procedió a ejecutar a cada uno de ellos. Y después, cuando instauró el gobierno republicano en Calabozo, fue implacable con cualquiera sospechoso de monarquismo. Así que las atrocidades cometidas por cada bando en esta campaña justificaban las siguientes atrocidades cometidas por el otro bando, y la brutalidad no hacía sino salirse de control. El éxito de sus subordinados contra los realistas indujo entonces a Bolívar a salir y tomar el mando personal de la cuestión. Y lo que él quería hacer era ir hacia el oeste, hacia la ciudad de Barquisimeto, al oeste de Valencia y al sur del Coro realista. Bolívar quería asegurarse de que todos los caminos hacia Nueva Granada fueran seguros. Pero el mariscal de campo Cajigal envió una expedición desde Coro para bloquear este intento. Y a mediados de noviembre, Bolívar sufrió su primera derrota. Los realistas fueron bastante golpeados durante la batalla, pero en el ataque la infantería de Bolívar se confundió y comenzó a retirarse, dejando a los realistas libres para atacar a los republicanos en pánico y expulsarlos, ocasionándoles bajas bastante fuertes. Bolívar estaba tan molesto con este suceso que cuando los sobrevivientes se reunieron de nuevo les gritó y dijo: de aquí en adelante se les conocerá como el Batallón Sin Nombre, por la vergüenza que han traído a la causa patriota. Pero ese fue realmente el único punto bajo de todo el resto del año. El tío de Bolívar, José Félix Rivas, el héroe de la campaña admirable, derrotó contundentemente otro intento de salida desde Puerto Cabello a finales de noviembre, mientras ambos bandos maniobraban uno alrededor del otro, preparándose para la mayor confrontación de las guerras hasta la fecha. Se suponía que la fuerza realista de Puerto Cabello se uniría a las unidades que bajaban de Coro y a una banda independiente que procedía de los llanos. Pero Rivas impidió este enlace y tras enviar a los realistas de vuelta a Puerto Cabello, se dio la vuelta para ir a reforzar a Bolívar. Los dos bandos finalmente se enfrentaron cerca de la ciudad de Araure el 5 de diciembre. Y he visto estimaciones que ponen los números tan altos como 6.000 por bando, pero por lo que he visto fue más bien como unos 2.000 en infantería y alrededor de 1.000 unidades de caballería cada uno. Bolívar y los republicanos ganaron la batalla de Araure sin problemas, con importantes contribuciones del Batallón Sin Nombre, quienes recuperaron su honor y fueron rebautizados como el Batallón Vencedor de Araure por su agradecido general. La batalla de Araure resultó ser un punto culminante de la Segunda República, si es que se le podía llamar punto culminante, porque al igual que Miranda antes que él, Bolívar no estaba contento de que esto se hubiera convertido en una guerra civil, en la que americanos luchaban contra americanos. Uno de los objetivos del decreto de guerra a muerte era evitar este tipo de luchas entre americanos. Pero cuando Bolívar y sus generales miraban al otro lado de las líneas, veían a venezolanos nativos luchando a muerte contra ellos. La Segunda República, y en este punto seguimos hablando de la dictadura militar personal de Bolívar, no había logrado convencer a la gran mayoría de la población de que valía la pena su lealtad. Consciente de que sus 6 meses de gobierno autoritario probablemente estaban erosionando tanto como consolidando el apoyo a la República, Bolívar convocó una asamblea pública en una iglesia de Caracas el 2 de enero de 1814, supuestamente para abandonar el cargo.
Se puso de pie ante la multitud reunida y dijo: no soy vuestro soberano, nunca quise serlo. Ha llegado el momento de que elijan un gobierno representativo. También dijo que, aunque se sentía halagado por el título de libertador, el pueblo de Venezuela no debía olvidar que él era solo un hombre, que los oficiales comprometidos y los soldados rasos eran los verdaderos libertadores de Venezuela. Y esto es otra cosa en la que Bolívar es realmente bueno. Era egocéntrico, sin duda, pero no era el tipo de persona que se llevaba todo el crédito y se hacía el loco con los demás. Durante todas sus campañas, Bolívar siempre se aseguraba de que los hombres que hacían el trabajo y los oficiales individuales que habían prestado algún servicio destacado fueran debidamente reconocidos. Y claro, por algo tenía tantos seguidores leales. Incluso aquí, cuando está diciendo: quiero renunciar como comandante supremo, y el pueblo le rugía: no, quédate. Bolívar dijo: para el supremo poder hay ilustres ciudadanos que más que yo merecen vuestros sufragios. El general Mariño, libertador del Oriente, ved ahí un bien digno jefe de dirigir vuestros destinos. Pero la gente no quería escuchar eso. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, no dejaron que Bolívar renunciara. Ahora, la explicación más probable para todo este ritual, por supuesto, era que Bolívar quería afianzarse de una manera que hiciera parecer que estaba tratando de renunciar a su dictadura. Y la sugerencia de Mariño era un riesgo calculado para dejar constancia del rechazo del pueblo a Mariño. Con su gobierno efectivamente ratificado de nuevo, Bolívar volvió a la guerra con renovado vigor, pero pronto descubrió que estaba librando una guerra contra un enemigo al que no podía derrotar: la demografía. Podía ser muy querido en Caracas, pero parecía que en todas partes los amigos de la República eran pocos y distantes entre sí. Prácticamente toda la población mestiza de Venezuela estaba abiertamente del lado de los realistas, con el decreto de guerra a muerte o no. Y en los llanos, el temporalmente derrotado José Tomás Bóves había vuelto a reclutar, ahora con más celo que nunca. El 1 de noviembre de 1813 hizo un llamamiento general a los llaneros para que se unieran a él en un vasto ejército antiblanco de saqueo. En enero de 1813, Bóves se había unido a otro caudillo llanero llamado Tomás Morales, y sus fuerzas combinadas contaban ahora con unos 7,000 hombres, que a medida que iban matando y saqueando, pronto se ganaron el nombre que los definiría para la historia: la Legión Infernal. Ahora bien, de esos 7,000, solo unos 150 podían considerarse blancos, por lo que esto se estaba convirtiendo prácticamente en una guerra racial, y había más no blancos en Venezuela que blancos. El profundo pozo de los llaneros, ansiosos de saqueo y de una oportunidad para descargar su ira contra los altivos criollos, resultaría ser casi inagotable, y en su apogeo, la Legión Infernal contaría con unos 20,000 hombres. Mientras tanto, Bolívar tenía ahora grandes problemas para reclutar, ya que por cada hombre que perdían, el enemigo podía reemplazarlo sin problemas, a veces con 2 o 3 más. En cambio, por cada hombre que Bolívar perdía un hombre. Y esto por no hablar del problema del armamento. Bolívar había manejado las campañas del Magdalena y la campaña Admirable básicamente con armas robadas a los realistas en el camino. Venezuela no disponía de fábricas de armas propias, por lo que todo tenía que ser importado. Así que Bolívar le pidió a los británicos que le vendieran armas. Pero estos seguían aliados con la regencia española contra Napoleón y se negaban a poner en peligro esa alianza. Mientras tanto, los Estados Unidos seguían manteniéndose lo más neutrales posibles y tampoco autorizaban oficialmente la venta de armas, por lo que Bolívar tuvo que recurrir a compras poco frecuentes en el mercado negro.
Mientras tanto, los realistas no tenían problemas. Las fuerzas de la costa siempre disponían de una línea de suministro de armas a través de canales españoles, y los llaneros del interior ni siquiera luchaban con rifles. El arma emblemática de la Legión Infernal era la lanza. Los hombres sostenían estas lanzas rectas mientras colgaban con todo el cuerpo hacia un lado del caballo para que no pudieras dispararles bien, y luego se estrellaban contra ti a toda velocidad. La infantería republicana desprotegida, que intentaba recargar sus rifles de principios de 1800, sufría bajas atroces con estas cargas. Así que la guerra empezó de nuevo en febrero de 1814, y para entonces Bolívar ya estaba muy consciente de su problema demográfico y estaba rogando a Santiago Mariño que le enviara algunos refuerzos. Pero Mariño se demoraba en ir a ayudar a Bolívar y le seguía diciendo, sí, ya voy, ya. Típico amigo que te dice, sí, ya voy saliendo. Y bueno, simplemente no lo hacía. Y Mariño estuvo a punto de esperar demasiado. A principios de febrero, Boves y la Legión Infernal cabalgaron hacia el norte y planeaban abrirse paso hasta Caracas. Pero para pasar de los llanos a los valles que los llevarían hasta Caracas, tenían que atravesar unas montañas, y el mejor lugar para hacerlo era un paso llamado La Puerta. Bolívar ordenó a Campo Elías guardar la puerta, y Campo Elías llegó allí justo antes de que la Legión Infernal, pero solo tenía 1500 hombres con él y estaba fuertemente en desventaja. El 3 de febrero de 1814, la Legión asaltó La Puerta, y tras una intensa lucha, Campo Elías se vio obligado a retirarse, dejando unos 1000 hombres muertos. Con La Puerta despejada, Boves dividió a sus hombres en 3 columnas, lo que resultó no ser tan buena idea, porque aunque los republicanos no podían reunir fuerzas para destruir a toda la legión a la vez, ahora podían eliminar a cada columna una por una. Una de las 3 columnas se dirigió a la ciudad de La Victoria, donde José Félix Rivas reclutó a los lugareños para luchar por la República. Entre ellos, un centenar de chamos de una escuela local, algunos de tan solo 12 años. Y aunque lucharon valientemente, Rivas habría sido masacrado en La Victoria si Campo Elías y los restos de su ejército no hubieran llegado justo a tiempo para salvarlos. Una vez salvada La Victoria, Bolívar ordenó a Rivas que fuera a defender la ciudad de Ocumare. Pero cuando Rivas llegó allí, se encontró con que la Legión Infernal, al mando del general Morales, ya habían pasado. Ocumare era una ciudad fantasma llena de cadáveres. Pero Rivas hizo un descubrimiento fortuito. El general Morales había dejado caer un maletín lleno de cartas, una de las cuales dejaba claro que los realistas prisioneros en Caracas estaban planeando un levantamiento masivo. Rivas informó de esto a Bolívar, lo que llevó a Bolívar a tomar una decisión muy grave. Envió un mensaje al tipo que había dejado a cargo de Caracas y le dijo, sin demora y sin excepción, hay que ejecutar a todos los españoles que se encuentren en calabozos u hospitales. Entre calabozos y hospitales eran alrededor de 1000 hombres. Y desde el 14 de febrero hasta el 16 de febrero de 1814, estos 1000 hombres fueron sistemáticamente llevados a una llanura cerca de la ciudad y decapitados uno a uno. Esta fue la mancha negra en el historial de Bolívar de la que hablamos antes, cuando mencionamos la vergüenza de Bolívar al haber perdido a Puerto Cabello, de cómo no quería cometer el error de dejar que los prisioneros se le amotinaran otra vez, y por eso ordenó esta ejecución masiva e indiscriminada, guerra a muerte. Mientras Rivas frenaba el avance de una columna de la Legión Infernal, Simón Bolívar se enfrentaba al resto y contra sus instintos se vio obligado a luchar a la defensiva. Mientras ordenaba el asesinato de todos aquellos prisioneros, él mismo se dedicaba a preparar lo que parecía ser una batalla suicida en una de sus fincas de San Mateo. Después de dejar Ocumare, Rivas y Campo Elías se unieron a Bolívar en la finca recién fortificada de San Mateo. Y cuando Boves lanzó su ataque frontal el 28 de febrero,
los republicanos fueron capaces de derrotarlo con éxito. Todo el mes de marzo se convirtió en un asedio a San Mateo, con Boves y la Legión Infernal incapaces de abrirse camino, pero Bolívar y los republicanos quedándose sin tiempo, municiones y suministros. Y luego fueron golpeados con una desmoralizadora noticia el 17 de marzo, cuando Campo Elías fue muerto en una escaramuza. Boves lanzó entonces dos grandes ataques más, el 20 y el 25 de marzo, para intentar romper la posición republicana. Y el 25 de marzo estuvo a punto de salir victorioso. Sus hombres se abrieron paso hasta la casa principal de la finca, donde estaba almacenada toda la pólvora patriota. Pero en lugar de permitir que la casa cayera en manos del enemigo, el capitán republicano al mando, Antonio Ricaurte, encendió la pólvora, volando la casa y a todos los que estaban adentro, incluido él mismo. Aprovechando la confusión causada por la explosión, los republicanos iniciaron un contraataque y expulsaron a la legión de la finca. Pero las fuerzas de Bolívar estaban ahora en una situación muy desesperada, porque es que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados. Pero fue entonces cuando Santiago Mariño y 4.300 de sus hombres finalmente llegaron desde el este para ayudar. Con el ejército fresco de Mariño en camino, Boves decidió retirarse para no quedar atrapado entre dos fuerzas enemigas. La llegada de Mariño evitó la derrota y detuvo temporalmente el avance de la Legión Infernal sobre Caracas. Pero todo esto fue solo temporal. Boves se retiró de nuevo a Calabozo para reclutar más hombres y luego ambos bandos pasaron la mayor parte de abril reagrupándose. El mariscal de campo Cajigal abandonó finalmente Coro a mediados de abril en dirección a Valencia. Su plan era unirse a Boves para formar un frente único unido, pero cada vez estaba más claro que Boves no estaba muy interesado en recibir órdenes de nadie. Así que a mediados de mayo, los republicanos, ahora combinados bajo el liderazgo compartido de Bolívar y Mariño, salieron en busca de Cajigal y lo encontraron en Carabobo, donde los realistas estaban esperando que Boves viniera a ayudarles, pero Boves nunca llegó. Y el 28 de mayo, Bolívar y Mariño obtuvieron una aplastante victoria contra los realistas bajo una lluvia torrencial. Cajigal se vio obligado a huir a pie con solo unos pocos de su personal a un lugar seguro en el río Orinoco. Pero aunque esta fue una gran victoria, no hay que confundir esta batalla de Carabobo con la más famosa batalla de Carabobo que vendrá en 1821, la cual representaría la culminación de la independencia de Venezuela. Pero a pesar de esta gran victoria en Carabobo, las fuerzas republicanas seguían siendo débiles y la Legión Infernal volvía más fuerte que nunca. Como dije, para los republicanos cada bala disparada y cada hombre perdido eran eso, una bala menos y un hombre menos. Boves, mientras tanto, parecía estar sacando un suministro inagotable de ambos. Y luego en junio, Bolívar cometió un error fatal. Con Boves pareciendo que iba a hacer otro empuje a través de la puerta, Mariño se puso en una fuerte posición defensiva guardando la puerta. Pero Bolívar, recordemos, no es un hombre que le guste estar a la defensiva, por lo que llegó al campo con refuerzos y estaba ansioso por luchar contra el enemigo. El 15 de junio de 1814 comenzó la segunda batalla de la Puerta, con los republicanos manteniendo la defensa durante bastante tiempo, pero luego Bolívar, viendo al enemigo, pensó: oye, mira, no son tantos, yo creo que les ganamos. La cosa es que Boves mantenía como la mitad de su ejército fuera de vista. Así que cuando los republicanos salieron a atacar, fueron destruidos. La segunda batalla de la Puerta fue catastrófica. Las fuerzas republicanas quedaron destrozadas. Bolívar y Mariño tuvieron que huir de vuelta a Caracas y Boves, mientras tanto, podía moverse sin impedimentos. Lo primero que hizo fue asegurar la ciudad de Valencia, su objetivo desde hacía mucho tiempo, prometiendo a los residentes clemencia si le dejaban entrar. Y por desgracia, le creyeron. La noche que entró,
organizó un baile y exigió a las mujeres de la ciudad que bailaran para él, o mataría a sus maridos, a sus hermanos y a sus hijos. Y así fue. Las mujeres bailaron y cuando terminaron, Boves mató a todo el mundo igual. Mientras tanto, en Caracas cundía el pánico. La Legión Infernal iba a llegar y no había nadie que pudiera hacer nada para detenerlos. Incluso Bolívar podía ver lo inútil de resistirse. Mariño dijo que todos podían refugiarse en el este, en la ciudad de Barcelona. Y entonces Bolívar ordenó despojar cada pieza de oro y plata de la ciudad y cargarla en 24 baúles. Luego, el 7 de julio de 1814, él y los 1.200 soldados que aún le quedaban dijeron: nosotros nos vamos para Barcelona y el que quiera venir con nosotros, que venga. Es difícil saber cuál era la población de Caracas en este momento, especialmente con el terremoto de Caracas que ya había devastado la población. Pero la gran mayoría de los habitantes siguieron a Bolívar y solo unos 4.000 decidieron quedarse atrás. Durante los 23 días siguientes, una columna de refugiados de Caracas marchó hacia Barcelona y esa marcha se convirtió en una pesadilla debido a la deshidratación, el hambre, falta de cobijo y las enfermedades. Muchas personas caían muertas en el camino, mientras un sombrío Bolívar solo podía observar impotente desde su caballo y seguir cabalgando. Boves entró en Caracas el 16 de julio y fue recibido por los que se quedaron, que se dividían en 4 grupos: religiosos, como curas y monjas; peninsulares con garantía de seguridad por ser realistas; negros y pardos que sabían que Boves los trataría bien; y finalmente patriotas suicidas que decidieron morir en sus casas en vez de huir. Pero la toma de Caracas marcó la ruptura de Boves con la causa monárquica, pues siempre había luchado por sus propios intereses y el de sus hombres. Así que Cajigal intentó dar órdenes y Boves se limitó a desentenderse de él. Y pronto quedó claro que si eras blanco y seguías en Caracas, estabas muerto. Daba igual quién fueras. A los negros y a los pardos se les perdonaba y luego se les ascendía y se les ponía al mando de la ciudad, mientras que a los blancos se les localizaba, robaba y mataba. Gracias al inagotable suministro de nuevos reclutas para la Legión Infernal, cuando Boves capturó Caracas, tuvo un ejército llanero aparte, al mando del general Morales, pudo cabalgar hacia el este y seguir el rastro de los republicanos que huían. Y para entonces los republicanos se dieron cuenta de la desesperada que era realmente su situación. Cuando finalmente llegaron a Barcelona a principios de agosto, encontraron la ciudad sumida en el pánico. Los residentes abarrotaban la costa, arrojando sus pertenencias a todos los barcos que encontraban. No se trataba de un lugar de refugio seguro, sino de una zona de evacuación. Ahora, la mayoría de los andrajosos refugiados de Caracas se detuvieron en Barcelona, pero algunos de los más intrépidos y fuertes siguieron a Mariño y a los 24 baúles del tesoro más hacia el este, hasta la ciudad de Cumaná. El propio Bolívar, mientras tanto, cabalgó hacia el sur con las pocas fuerzas que le quedaban, uniéndose a ellos algunos de las guarniciones existentes de Mariño cerca de la pequeña ciudad de Aragua de Barcelona, no confundir con el estado Aragua, donde esperaban poder detener la Legión Infernal a cargo de Morales. Pues bien, los números nunca son precisos en estas guerras, y he visto fuentes que datan las fuerzas de Bolívar tan bajas como 2.500 y tan altas como 6.000. Pero el ejército de Morales siempre lo cifran en 8.000 hombres. La legión llegó como un trueno el 17 de agosto y al día siguiente se inició la batalla. Las fuerzas de Bolívar fueron aplastadas, sufriendo bajas de más del 50% y obligando a Bolívar y a otros pocos oficiales de alto rango a huir a toda velocidad hacia Cumaná. Después de toda la matanza de la batalla de Aragua de Barcelona, Morales se dirigió a la ciudad del mismo nombre, la saqueó
y dejó unos 3.000 civiles muertos a su paso. La Segunda República estaba acabada, pero aún queda un patético y tragicómico acto por interpretar antes del final. Cuando Bolívar llegó a Cumaná, se enteró de que Mariño había cargado los 24 baúles del tesoro en unos barcos dirigidos por un capitán italiano. Pero resulta que este había secuestrado los baúles. El propio Mariño había subido a bordo de uno de los barcos para exigir su devolución, pero nunca regresó. Por lo que Bolívar subió a bordo, pero mientras argumentaba que todo el dinero tenía que ser regresado, el capitán italiano ordenó sus barcos zarpar. Y aquí se produjo una gran y amarga confusión entre los republicanos. Ahora, la versión de Bolívar es que él y Mariño finalmente consiguieron que el capitán italiano accediera a liberar la mayor parte del tesoro, siempre y cuando pudiera quedarse él una parte, el capitán italiano quiero decir. Y cuando este asunto finalmente lo resolvieron, los barcos se estaban dirigiendo a la isla de Margarita, que todavía estaba en manos de una guarnición republicana dirigida por Manuel Piar. Pero para entonces, Piar había oído que Mariño y Bolívar habían cargado todo el tesoro en unos barcos y se habían ido. Y no sin razón, pensó que estaban tratando de escapar. Y bueno, esto es más o menos lo mismo que le había pasado a Miranda. Así que cuando los barcos se acercaron a Margarita, Piar abrió fuego obligándoles a dar la vuelta y regresar a Cumaná. Pero cuando los barcos regresaron a Cumaná, Bolívar y Mariño descubrieron que todo el mundo allí también pensaba que habían intentado huir con el tesoro. José Félix Rivas estaba furioso con su sobrino por aparentemente abandonarle a él y a la causa republicana. Así que arrestó a ambos comandantes en jefe. A Mariño lo metió en la cárcel y a Bolívar lo despojó del mando. Y luego Rivas se comunicó con Piar para mantener el esfuerzo de guerra republicano bajo un nuevo liderazgo. Sus respectivos jefes depuestos, Piar ahora dirigiría el este, mientras Rivas dirigiría el oeste. Si ganaban la guerra, claro. Así que el 8 de septiembre de 1814, Rivas puso a Bolívar y a Mariño en un barco y les dijo que se fueran. Estaban acabados. Una vez más, Simón Bolívar partió al exilio, habiendo fracasado en la defensa de la Segunda República, al igual que había fracasado en la defensa de la Primera República. Pero por muy desgraciado que se sintiera, Bolívar podía considerarse una vez más extremadamente afortunado, porque apenas unas horas después de zarpar, Manuel Piar llegó a Cumaná con una compañía de fusileros que planeaban ejecutar tanto a Bolívar como a Mariño por traición. Así pues, los rápidos cambios de las guerras de independencia hispanoamericana habían vuelto a dejar a Bolívar en el exilio y a Venezuela en manos de los realistas. Pero, interpérrito, la próxima vez Bolívar volverá a levantarse de la lona y zarpará hacia Cartagena, donde una vez había resurgido de sus cenizas cual ave fénix, y donde planeaba repetir la hazaña.